que tiene este periodo, ¿sí? Particularmente la Alta Edad Media, con nuestro presente, con nuestra contemporaneidad. En ese sentido, encontré que las vinculaciones entre el pasado y el presente son muy estrechas y son cuestiones esenciales para entender aspectos identitarios, es decir, que la historia forma parte de nuestra identidad. En ese sentido, entendiendo todas estas vinculaciones, me puse a pensar cómo lo vemos en La Rioja, cómo lo vemos en nuestra provincia, situándolo en el lugar a donde vivimos. Y las vinculaciones que hay entre el poder político y la iglesia son muy estrechas. Al día de hoy se pueden visualizar desde la espacialidad, ¿no? Si nos posicionamos en la Plaza 25 de Mayo, la plaza central de nuestra provincia, vamos a ver que la iglesia matriz, la iglesia que está con mayor peso, la catedral, ¿no? Se encuentra a escasos metros de la Casa de Gobierno. Y eso habla mucho desde lo simbólico, habla mucho desde la organización del espacio, y también hace poco vi una conferencia de prensa de nuestro gobernador, Ricardo Quintela, con el obispo al lado, ¿no? Entonces eso habla que también los entramados de poder siguen vigentes, obviamente salvando las distancias, no cayendo en anacronismos, porque en este caso nos toca hablar de una monarquía y de un contexto muy distinto, pero en cuanto a las relaciones de poder, en cuanto a vinculaciones, hay aspectos que permanecen, existen ciertas continuidades, si vemos en estos procesos de larga duración. Entonces, entendiendo el sentido de ir desde el presente, porque las preguntas que hacemos al pasado, las preguntas que le hacemos a la historia, parten desde nuestras inquietudes propias de nuestro mundo contemporáneo. Por eso suelen decir que toda historia es historia contemporánea, porque las inquietudes, las cosas que nosotros vamos a interpelar al pasado y a trabajar con la fuente, parten desde nuestro bagaje hoy, ¿sí? En ese sentido, en esa conversación con el pasado, en ese vínculo, ¿no? En esa reciprocidad, en esa conversación, tenemos esto, ¿no? Fuentes del siglo VII, tenemos este abordaje de intentar ir hacia los distintos orígenes o intentar desandar, ¿no? Los caminos que hacen y que componen a nuestra identidad como personas desde un lugar específico, desde nuestra occidentalidad y de nuestra identidad como riojanos. Avanzando con esto, lo que, lo que me puse a construir y a elaborar en torno a lo que es la charla, pensando cómo hacer una especie de genealogía con respecto al término y al concepto de teocracia. La teocracia es el gobierno, ¿no? Del príncipe o del monarca, acompañado de forma muy cercana con los obispos, con el poder eclesiástico. Y para encontrar las raíces de la teocracia, para encontrar, ¿no? Esos primeros momentos que van a marcar un punto de inflexión dentro de nuestra occidentalidad, tenemos que buscarla en el siglo III, en la famosa crisis del siglo III del Imperio Romano. Esta crisis va a traer como consecuencias a grandes rasgos, nos va a decir el profesor Javier Arce, una de las eminencias al hablar de estos temas, sobre todo los visigodos, dos aspectos fundamentales. Por un lado tenemos la cristianización y por el otro lado tenemos la ruralización. Dos fenómenos que sin lugar a duda van a tener consecuencias, ¿sí? Producto de esas disputas, de esas contiendas, de ese proceso o esos momentos de inquietud que se van a vivir en el Imperio Romano en esa crisis del siglo III, que van a estar acompañados también por actores sociales importantes que al principio se encuentran en la periferia del imperio, ¿sí? Fronteras para afuera, y que luego ingresan y tienen un contacto con los romanos y cada vez van ganando más y más poder. Es decir, se vuelven actores protagónicos en esta historia tan interesante, y estoy haciendo referencia a los germánicos, ¿sí? A los bárbaros germánicos, como van a denominar muchos autores. Ellos empiezan a cobrar cada vez más importancia dentro del entramado. Entonces, tratar de pensar la teocracia es pensarla en los términos de la época, tratar de situarnos en ese contexto, y por supuesto nos tenemos que remitir a la figura de Constantino, ¿sí? Constantino
a ser el primer emperador cristiano, y esta cristianización que lleva adelante Constantino supone también una institucionalización en muchos sentidos. Este emperador va a ser el que va a otorgar, ¿no?, muchísimas facultades y beneficios a la Iglesia Católica, y que inicia también una serie de legislaciones, ¿no?, una manera de empezar a construir ese poder que buscaba sus fundamentos ya no tanto en la cuestión humana o terrenal, sino que buscaba fundamentos en aspectos que trascienden al humano. En este caso, para situarnos en lo que sucedía en la península ibérica, en lo que sucedía en Hispania, la oligarquía hispano-romana era la que monopolizaba los cargos, los que monopolizaba el ejercicio del poder en esa estructura imperial, y que poco a poco, al llevar este proceso de cristianización, muchos decuriones y senadores se van a incorporar a las filas de la iglesia, y muchos después van a ser obispos. Es decir, esta simbiosis, ¿no?, esta combinación de fuerzas, de poder, ¿no?, empieza a cobrar una importancia notable para el entramado de la época. En esta sección lo que voy a hacer es repasar brevemente, ¿no?, algunos hitos importantes, como por ejemplo tenemos el Concilio de Nicea del 325, que ahí Constantino, ¿no?, el emperador, junto con la iglesia, establecen las pautas del canon, ¿sí? Eh, y es un proceso que va paulatinamente y que va a tener también un momento importante con Teodosio, ¿sí?, otro de los grandes emperadores romanos, uno de los últimos que tiene ese poder unificado, después se divide el imperio, que con el edicto de Tesalónica, ¿no?, en el 380 ya declara como religión oficial del imperio el cristianismo católico. Es decir, si nosotros nos situamos en ese contexto o lo analizamos, vamos a ver que existen ciertas continuidades y que toda esa herencia se va a mantener. Estos procesos interesantes, ¿no?, como la cristianización y la ruralización, después se van a cristalizar, se van a profundizar en el periodo de Alta Edad Media, ¿sí? Durante la Edad Media estos procesos, es decir, cobran mayor visibilidad. Eh, Vamos a ver que Roma tiene momentos de debilidad que van a llevar paulatinamente esa caída del Imperio Romano de Occidente, del 476. Eh, Previo a ello tenemos el saqueo por parte de los godos, el saqueo de Roma en el 410, que marca también un poco lo que es ese entramado social que responde a ese valor guerrero, ¿sí?, a ese valor caudillesco, si lo podríamos categorizar, que tienen los germánicos, ¿sí? Los germánicos en ese sentido se manejan en estas pautas de utilizar, ¿no?, el provecho que se puede sacar de esas contiendas bélicas, y este valor se va a combinar también con un fenómeno que tiene que ver con la autarquía, ¿no?, de grandes villas rurales. Eh, Acá lo que se puede visualizar es que empiezan a existir acuerdos, pactos, alianzas, van perdiendo, se va deteriorando la figura o la estructura imperial para dar paso a una descentralización del poder, ¿sí? ¿Se escucha bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. En cuanto a lo que mencionaba, ¿no?, estas grandes villas rurales empiezan a cobrar un peso importante porque empiezan a tener un nucleamiento, no solamente desde lo económico, sino también en el ejercicio del poder. Las ciudades empiezan a perder valor en el sentido de dejan de tener el auge o la vida política como sí había ocurrido en épocas anteriores. Y poco a poco estos séquitos que acompañan a estos líderes germánicos eh, se empiezan a convertir en aristocracias terratenientes, ¿sí? Que después estas aristocracias militares van a disputar el poder porque muchas de ellas van a ser monarquías selectivas. Es decir, acá vemos cómo se empieza a configurar un mosaico de reinos bárbaros germánicos en toda Europa occidental y que van a tener una fuerte influencia en el Mediterráneo. Continuando con esto, sí, vamos a pegar un salto en cuanto a lo temporal para ver uno de los antecedentes que a mi criterio
responde mucho y nos puede dar también algunos indicios de lo que después se va a visualizar con la teocracia visigoda. Y estoy haciendo referencia a la figura de Clodoveo, rey de los francos, ¿sí? Que a finales del siglo V y principios del siglo VI, es decir, entre el 480 y 511, Clodoveo empieza a unir ciertas esferas porque se da cuenta muy hábilmente, o sea, se da cuenta con mucha capacidad de lectura política de que las estructuras galo-romanas, porque los francos se ubicaron en lo que era la ex provincia de la Galia, tenían un peso importante, ¿no? Es decir, seguían teniendo ciertas prácticas, ciertos poderes, o sea, cierto ejercicio del poder que era fundamental para sostener, para justificar, para poder eh, consolidar el poder real, ¿sí? Entonces, lo que hace Clodoveo es unir esas esferas, ¿no? Las esferas germánicas con las esferas galorromanas que habían quedado huérfanas luego del el desmoronamiento de la estructura imperial, quedaron huérfanas, entonces ese liderazgo lo pasaron a ocupar los líderes militares germánicos, ¿sí? Que dicho sea de paso, más allá de los anacronismos, que eh, es interesante también pensar, ¿no? Cómo se da este fenómeno del caudillismo a lo largo del tiempo, algo que como riojanos nos toca de cerca por los grandes caudillos que hemos tenido en el siglo XIX, ¿no? Interesante también para pensarlo en esos términos. Lo que hace Clodoveo, volviendo a la Alta Edad Media, es una sacralización de la autoridad real, ¿sí? Por medio de esta figura que aparece desde lo teocrático, una consolidación del poder, eh, particularmente en estas estructuras en galos-romanas cristianas católicas. El profesor Javier Arce va a decir que una manera interesante de definir los germánicos o los germanos serían como estos pueblos en búsqueda de agricultura, en búsqueda de la subsistencia por medio de la tierra, ¿sí? Que a su vez llevan adelante todas estas prácticas bélicas y que saben negociar, ¿sí? Saben establecer acuerdos, alianzas, pero así también esto genera tensiones y momentos también de mucha conflictividad social. Es interesante, siguiendo en esta línea de la visión del entramado sociohistórico, cómo es el valor de la estirpe, ¿no? Como un valor esencial para tratar de construir un poder que se legitime a través de los linajes. Situación bastante complicada porque, por ejemplo, en el caso de la Hispania visigoda, la monarquía, al ser electiva, tenía como grandes problemas para lograr esta correlación entre generaciones. Los séquitos militares van a cobrar gran peso, como les mencionaba, al punto que se vuelven grandes terratenientes, una aristocracia guerrera que le cuestionaba constantemente ese poder al monarca en muchas ocasiones, y que era necesario también ver cómo esa aristocracia también disputaba el poder, ¿no? En sí mismo. Hasta acá vamos bien, se va entendiendo. Cualquier cosa bueno, por algún aspecto técnico, si no se escuchó, vuelvo a repetir, no hay ningún problema. ¿Vamos bien? Juanjo, ¿vamos bien? Sí, sí. Sí, Mati, vamos bien. Perfecto. Sí, Matías. Excelente. Continuando con esto, ya vamos entrando un poco más a lo que nos interesa en cuanto a la temporalidad, que es la figura de Leovigildo, este monarca visigodo que va a ser muy exitoso dentro del ámbito militar, un monarca que tiene su accionar entre el 569 y el 586. Lo interesante de esto, que más allá de lograr la unificación de la península, venciendo a los suevos, venciendo, ¿no?, al enemigo bizantino al sur de Hispania, logrando que la península se constituya como una unidad política, es como Leovigildo adopta ciertas cuestiones simbólicas para exaltar la figura del monarca y consolidar su poder. Leovigildo va a ser
el que va a empezar con esta idea de teocracia en el sentido más profundo, en el sentido de llevarla a la práctica, ¿no? Hasta últimas instancias, debido a que también es un monarca muy exitoso en lo militar. Entonces, en esta cuestión también se va a tratar, ¿no?, de sincronizar con lo que es la sacralización del poder. Leo Vigildo, por ejemplo, adopta el ceremonial, ¿sí?, algo característico de los bizantinos. Él emula, ¿no?, esta cuestión del emperador, esta cuestión, ¿no?, ligada a esa figura. Eh, Coloca un trono, ¿no?, imita la corte imperial, ¿no?, establece eh, una ciudad fuerte a donde él reside, que es en Toledo, y, y lo interesante también es que más allá de la cuestión jurídica en torno al Codex Revixus, que es un aspecto jurídico porque también marca que él quiere desarrollar y promulgar leyes, es la imagen del rey colocadas en distintas monedas. Es decir, la acuñación de monedas durante la antigüedad y durante la Edad Media va a ser como la manera más efectiva, entre comillas efectiva, de llevar adelante la exaltación de la figura de un monarca, sobre todo en el ámbito de la difusión, ¿sí? Es decir, podríamos decir que es como la publicidad mejor lograda, por el hecho de que las monedas llegan a todas partes, ¿no? Entonces eso habla también de un monarca que busca exaltar su figura, de que busca consolidar su poder en un aspecto ya más centralizado. Además de que busca trascender cuestiones terrenales, como habíamos mencionado, eh, tratar de lograr una legitimidad que tenga que ver con lo divino, es decir, que trascienda este mundo corpóreo. Y él lleva adelante el intento de efectuar una teocracia, pero lo efectúa desde un elemento ligado a el arrianismo, ¿no? El arrianismo, que es, ¿no?, declarado ya herejía en el Concilio de Nicea en el 325, que tiene sus diferencias doctrinales, es decir, diferencias dogmáticas irreconciliables con el cristianismo católico, y que también forma parte de un elemento identitario de los germánicos, es decir, bueno, somos cristianos nosotros, pero no somos cristianos católicos, sino somos cristianos arrianos. Eh, Difiere principalmente en la naturaleza de Cristo, o sea, son diferencias que en ese momento obviamente son trascendentales. En ese sentido, Leovigildo, bueno, va a tener toda una serie de disputas, incluso con su propio hijo, Hermenegildo que se vuelca hacia el catolicismo, que después es considerado como mártir de la Iglesia, eh, y bueno, todo el tiempo intentando llevar y poder consolidar la teocracia que no va a funcionar en cierta forma, debido a que las estructuras arrianas no tenían tanto peso o no tenían una trascendencia como sí lo tenían las estructuras hispano-romanas católicas, y que ya tenían un antecedente, que ya venían con esa herencia constantiniana, ¿no? Entonces, cuando Leovigildo deja el poder, pasa a sucederlo su hijo, Recaredo I, y Recaredo en el año 589 se da cuenta que para consolidar su poder era necesario convertirse al catolicismo, ¿no? Y a partir de allí, estableciendo estos acuerdos con la Iglesia Católica, logra llevar adelante la teocracia, ¿sí? Teocracia más que interesante, porque si vamos a lo que es la teocracia en sí misma, podemos dar cuenta que las élites eclesiásticas forman parte de la administración del reino, es decir, muchos obispos pasan a tener funciones rectoras, ¿no? Controlan, tienen funciones administrativas, se empiezan a promulgar leyes, establecer concilios. Los concilios van a ser un instrumento de poder sumamente interesante en toda esta construcción que se va efectuando en la consolidación de un poder. Continuando con esto, podemos visualizar de que
básicamente los elementos intelectuales y jurídicos como fundamentos y como justificación están inspirados en modelos bíblicos, y va a ser la iglesia la que va a tener un peso muy grande para construir, ¿no? Ese discurso. Partimos desde la base de que todo discurso tiene una intencionalidad. Partimos desde la base de entender de que los discursos en cierta forma tienen un carácter performativo, porque accionan en ese receptor, y que van construyendo realidad también, por supuesto. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va escuchando bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, hermano. Sí. Perfecto. Excelente. En ese sentido, continuando con lo mencionado, vamos a tener cualquier duda o consulta, bueno, me avisan. En ese sentido. Yo ahora, bueno, voy a exponer algunas cuestiones y ya vamos a pasar al intercambio. Entonces, a partir de acá, ¿no? Ya tenemos un accionar en conjunto, que cuando yo digo teocracia en la combinación de los obispos con el príncipe, con el monarca, no quiero decir que tampoco era una relación, o que era una relación armónica en el sentido, ¿sí?, más condescendiente, sino que también estaba atravesado por conflictos, por tensiones, porque estamos hablando de relaciones humanas, estamos hablando de relaciones de poder, que en ese entramado tratar de develar estas lógicas también significa, ¿no?, hacer un ejercicio interesante de ver qué nos dicen las fuentes con respecto a ello. Entonces nosotros nos preguntaremos eh, cómo se fue instrumentando, ¿no? Y quiénes eran los que ejercían realmente el poder, los obispos o el monarca. Bueno, el instrumento en el cual eh, se unían estas esferas o tenían puntos de convergencia eran los concilios. Concilios que servían para el ejercicio del poder y también para la organización de la sociedad. El más famoso va a ser el Tercer Concilio de Toledo, pero también los demás concilios van a tener un peso importante, porque sirven para ordenar la situación, ¿no?, y establecer como pautas. La Iglesia va a brindar el sustento, como les mencionaba, porque si nosotros nos ponemos a pensar durante la Edad Media, va a ser la Iglesia la que va a estar más en contacto, digo, van a ser aquellos eruditos eclesiásticos los que van a estar más en contacto con eh, la tradición escrita, con el acceso a distintos autores clásicos, con el contacto que puede haber y el intercambio de ideas. Es decir, ellos van a estar en esas grandes bibliotecas para efectuar, ¿no?, toda esta construcción discursiva, que en lo que es la Alta Edad Media, estuvo muy ligada a algunos conceptos importantes que van a ser funcionales. Y estoy hablando de la autoridad, de la obediencia, el recto camino. El recto camino que servía para la salvación eterna, es decir, para la salvación del alma, y que también, obviamente, si estamos hablando de autoridad, de respeto a la autoridad, de obediencia, para un monarca lograr que los súbditos sean obedientes es también en algo sumamente útil. Eh, Acá hay un intento de performar, ¿no? Todo discurso tiene una intencionalidad, vuelvo con esto, y van a ser los distintos padres de la iglesia los que van a llevar adelante estas tareas. En ese sentido me enfoco en lo que es la figura de Isidoro de Sevilla, porque Isidoro de Sevilla es el que elabora, ¿no?, uno de los grandes intelectuales de este momento. Ah, perfecto, dice que esta reunión ya no tiene límite de tiempo. Genial. Entonces podemos estar un poquito más, podemos estar hasta las 7:10. Y tener un intercambio tranquilo, así ya no nos preocupamos por los 40 minutos. Como les decía, esta construcción discursiva también va a ser un elemento, si lo vemos desde el lado ideológico, para coercionar, ¿sí?, para la coerción. Principalmente porque se busca encauzar la vida de los fieles y establecer estos principios de autoridad y de obediencia, donde lo que plantea una autora interesante que se llama McKittery, que trabaja sobre estos temas de alta edad media, dice,
es interesante cómo la monarquía visigoda, ¿no?, adopta un modelo para la teoría política y detallan también las posibilidades prácticas para el control del entramado social. Es decir, no solamente tiene que ver con lo discursivo, sino también tiene que ver con cuestiones, ¿sí?, materiales, con aspectos que se establecen. La Iglesia en ese sentido se va a preocupar, o el cristianismo se preocupa mucho por establecer estructuras, porque parte desde una llamada fórmula de la unión, como la verdad de construir una sociedad cristiana, una sociedad república cristiana, donde esto está sustentado por la fides, es decir, por la fe, y las cuestiones de la fe no se discuten, ¿sí? Entonces, cuestiones de fe no se discuten, también está sustentado desde la creencia, que parte desde el verbo latín credere, que significa dar crédito, ¿sí? Entonces, eh, en cuestiones doctrinales, dogmáticas, en cuestiones de creencia y de fe que sustentan a esta forma de explicar el mundo, porque si nosotros lo analizamos, es decir, es la Iglesia en este momento como el discurso dominante para tratar de explicar al mundo, ¿no? Y tratar de generar un ordenamiento de la sociedad. Entonces, a partir de aquí, vemos cómo distintos elementos se van conjugando y cómo en las fuentes esto se ve reflejado, por ejemplo, en las fuentes como las sentencias de Isidoro de Sevilla, que plantea que el doctor de la Iglesia debe brillar tanto por la doctrina como por la vida, porque la doctrina sin la vida le hace arrogante y la vida sin doctrina le hace inútil. Acá vamos a ver, yo ahora les voy a presentar unas citas y me gustaría escucharlos también ustedes, qué opinan de estas relaciones y estas vinculaciones, para poder por lo menos aproximarnos a una respuesta que tiene que ver con quién ejerce el poder, ¿no? Los obispos, el rey, o sea, cómo se ejerce el poder. Entonces, es interesante tratar de pensarlo desde ese lado. La ley va a ser un instrumento importante porque dice la ley nos indica los preceptos que debemos seguir y la gracia nos ayuda a ponerlos en práctica. O sea, tratar de encauzar a los fieles al recto camino es también operar en ellos un principio de autoridad, de decirle, bueno, ¿cómo se define la autoridad? Y la autoridad, dice, la autoridad viene desde la obediencia, obediente responde a audien, que en latín significa el que escucha, ¿no? Eh, y que en ese sentido dice, escucha a quien le ordena, ¿sí? O sea, en ese sentido es cómo se va sustentando todo esto en este ordenamiento de la realidad que se efectúa desde el dogma y cómo la Iglesia brinda, ¿no?, estos instrumentos de justificación, ¿sí?, estos instrumentos funcionales y útiles. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Me explico? ¿Hay alguna cuestión que... ¿Sí? Bien. Como les decía, bueno, la creencia tiene que ver con el verbo latín credere, que es dar crédito. La fides corresponde a un elemento sustancial en el disciplinamiento de los fieles y en la concreción de la creencia cristiana, es decir, todo está sustentado de la fe, y acá la cita que le decía de obaudien, obediente, deriva de auris, oído, porque escucha a quien le ordena. En ese aspecto, acá ya entramos en algunas cuestiones sustanciales para ver y para tratar de responder o aproximarnos a una respuesta del ejercicio del poder. Isidoro nos plantea que el término rey deriva de regir. No rige el que no corrige. El nombre de rey se posee cuando se obra rectamente y se pierde cuando se obra mal. Serás rey si obras con rectitud, si no obras así, no lo será. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los que van a definir qué es la rectitud? O sea, qué es estar en el buen camino y cómo podemos establecer a aquellos que se han desviado, ¿no?, de ese recto camino, ¿no? ¿Quiénes creen ustedes que son los que dicen lo que es el obrar rectamente? ¿Quién? A ver.
estamos construyendo el conocimiento juntos, ¿no? No se tienen que preocupar, así, todos estamos aprendiendo en ese sentido, así que el error es parte del aprendizaje y cuando uno está aprendiendo nadie se equivoca. ¿Alguno que se anime? ¿O alguna? ¿Quiénes creen? ¿No? Exacto, muy bien, Santi, la institución religiosa. Exacto, porque es la institución religiosa la que brinda el ordenamiento de la realidad, ¿sí? Eh, y la que construye en función del dogma. Entonces dice, bueno, esto está bien, esto está mal, lo que se establece en el concilio de Nicea, en el 325, cuando se dijo, bueno, el arrianismo es herejía, ¿no? Esto no, ¿sí? Los concilios sirven para determinar eso, para ponerse de acuerdo, ¿no? Para conciliar, ¿no? En su misma palabra lo dice. Acá tengo otra cita también interesante que dice, eh, aquel a quien se confía la dirección del gobierno debe aventajar en disciplina a los súbditos, que se distinga tanto por la autoridad como por la humildad. Dicho sea de paso, Isidoro deja en claro eso, que no hay autoridad que no provenga de Dios. O sea, por eso también era funcional para los monarcas, porque ya no era que estamos discutiendo con Recaredo, hijo de Leo Vigildo, sino que estamos discutiendo con el monarca ungido por Dios, es decir, por la unción regia. ¿Sí? Es el representante de Dios o el que se encarga de también los asuntos eclesiásticos. Entonces, ya no vas a discutir con Recaredo, vas a discutir, ¿no? Con algo que trasciende lo humano. Entonces, por eso es muy importante este valor. Tenemos el valor militar, tenemos la cuestión de las tierras, el poder económico. Ahora, si le sumamos a esto también el valor religioso, del sustento, ¿no? De cuestiones que trascienden a lo humano, y bueno, es un combo más que interesante, ¿no? En ese sentido dice, por ejemplo, en esta cita, tal se mostrará en él la virtud de la humildad, ¿no? Cuando los gobiernos no actúan con humildad o rectamente, en que no vaya a relajarse con el vicio de la vida de los súbditos y tal prestigio de su autoridad. Por esta razón los santos reprendieron con gran intrepidez hasta los vicios de los príncipes. Es decir, exacto, muy bien, Fernando. En ese sentido dice, los varones santos pueden incluso ir a reprocharle al príncipe que no está haciendo bien su tarea, ¿no? Porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y en ese sentido, incluso a los varones santos, dice Isidoro, por obrar rectamente, algunos los pueden nombrar tranquilamente reyes, es decir, se le puede decir rey a un hombre santo, porque obra con rectitud. Entonces acá hay una serie de tensiones discursivas que muestran cómo estas esferas se necesitan, pero a su vez también los intereses son tan cercanos en ciertos puntos que generan tensión, ¿sí? Hay una tensión constante. Bueno, acá volvemos con esta cita y bueno, con esta eh, estoy buscando otra cita como para que la veamos y ya pasamos a la discusión un poquito más. Dice, es justo que el príncipe obedezca a sus leyes, es decir, a la ley máxima de Dios, como una de las citas también interesantes. Eh, aquí, no hay autoridad que no provenga de Dios, porque Él, o sea, Dios, concedió a los príncipes la soberanía para el gobierno de los pueblos, quiso que ellos estuvieran al frente de quienes comparten su misma suerte de nacer y de morir. ¿Sí? Interesante en ese sentido como para plantear. Dice, los reyes han recibido el nombre por obrar rectamente y lo pierden con el pecado. A causa de esto leemos que en las Sagradas Escrituras los varones santos se llaman también reyes porque obran con rectitud. Bueno, en toda esta construcción, ¿qué conclusión podemos sacar, o por lo menos qué conclusión provisoria, y qué preguntas se les vienen, ¿no?, a la mente en términos de estas relaciones de poder? ¿Sí? ¿Cómo se va construyendo estos marcos ideales y cómo también estos intereses entran en tensión y en disputa? Bueno, ahora me gustaría escucharlos ustedes y bueno, vamos a la discusión, vamos al intercambio. No sé quién quiere empezar. Acá puede moderar y coordinar Juanjo. Ahí, bueno,
Si quieren, los que no sé si todos tienen micrófono o si quieren mandarlo por mensaje ahí por el chat, los vamos leyendo, Sí, 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 como a sí, ellos sí, les sí, no hay parezca ningún más problema. fácil. Espero haber sido claro porque, como les digo, es un tema bastante entreverado y, y tratar de por lo menos hacer una introducción para entender más o menos el contexto sociopolítico en el cual se sitúan estas fuentes y en el cual también vemos el desarrollo de la teocracia es complejo y bueno, espero que se haya entendido. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, Sí, yo más que nada, cuando vos empezaste como es el curso, vos ajá. notaste ahí, digamos, ahí simplemente una relación, digamos, del caudillismo visigodo con el riojano, ¿no? Sí, bueno, es un paralelismo bastante complicado desde lo histórico, pero digo, como para también tener esas relaciones o esas vinculaciones cercanas en nuestro contexto. Claro, porque yo más que nada me gustaría remontar una cosa, aprovechando que está el profesor Carlos Folledo, que da Historia de La Ujú, Rioja. Eh, por ejemplo, yo acá viendo acá una fuente de Pacho O'Donnell, el ujú, historiador argentino, sí. eh, acá él menciona que Juan Facundo Quiroga decía que los padres de él eran descendientes a De ver, Recaredo. de Recaredo, sí, de Sí. Recaredo, de Reciario II y Recaredo I. Así, digamos, teniendo en cuenta que acá dice el abolengo familiar, pues de don José Prudencio era descendiente de los reyes visigodos, Reciario II y Recaredo primero, ¿no? Y acá, digamos, y acá principalmente esto como que se remonta en sí, digamos, cierta conciencia, ¿no? Digamos, por parte digamos, de Juan Facundo Quiroga en el valor de la autoridad de Dios, ¿no? Porque bien sabemos que su bandera de guerra era religión o muerte. Sí. Eh, ¿ya concluiste, Santi? Ahí llegó Sí, un sí, 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 mensaje que sí. no alcancé a leer. Sí, está bueno el aporte. Sí, conocía esa vinculación que se habían hecho. eh, y lo que es interesante es que la historia sirve para construir también discursos en el presente y que es totalmente funcional en ese aspecto, ¿sí? No tenemos que perder de vista la intencionalidad con la cual se elaboran estos discursos, ¿sí? Incluso estaba viendo también unas imágenes que, si no recuerdo mal, creo que en la plaza cercano al palacio de la actual monarquía española, creo que están las estatuas de los distintos reyes visigodos, que en cierta forma, a ver, no tienen vinculación, porque, o sea, si vamos a la temporalidad, hay un momento de la historia en que las monarquías visigodas pierden, no ingresan los árabes, incluso el libro de Javier Arce menciona esto, esperando los árabes, ¿no? Que es la llegada del 711, ¿no? Y a partir de allí el califato, bueno, toda una historia bastante entreverada y una ocupación que va a durar 8 siglos. Pero sin embargo se remonta en ese origen para decir, bueno, los orígenes de la monarquía están acá, ¿no? En los visigodos, están o por lo menos cercanos y encontramos que eh, por lo menos la gestación de algunos, de que también algunos discursos nacionalistas van a decir, bueno, los nacionalismos se pueden encontrar acá, obviamente hay un anacronismo gigante como una casa, pero, pero no tenemos que perder de vista cómo el pasado también construye sentido en el hoy y cómo a veces las visiones del pasado repercuten. Por eso yo les hacía mención de, digo, ¿por qué me intereso por estos temas cuando yo vivo en La Rioja, cuando esto sucedió en otro continente, en otro contexto, ¿no? En otro marco histórico, con otros actores sociales, con otras lógicas totalmente distintas? Bueno, ¿por qué uno se interesa? Porque también visualiza que en el entramado actual hay ciertos aspectos que se pueden rastrear en el pasado. Entonces las preguntas que a mí me surgen, ¿cuáles son las relaciones de poder entre la Iglesia y el poder político, en este caso poder monárquico? Entonces,
bueno, las vamos rastreando las fuentes me dicen esto, cómo también responden a los intereses. Isidoro, no es nada casual que Isidoro escriba esto, ¿no? Y que plantee también su preferencia por colocar a la iglesia como un escalón por encima de la monarquía. Entonces, también eso del valor del caudillo, del valor militar, que también es toda una construcción patriarcal, ¿no? Y del valor terrateniente en una cuestión ligada a la ruralidad también, ¿no? Porque si vamos al federalismo, a nuestro federalismo del siglo XIX, vamos a encontrar que los federales, los caudillos federales por antonomasia, eh, eh, sí, sí, profe, sí, profe. Termina de hablar. Yo ahí quiero aclarar una cosa de lo que dijo Santi Tineo, creo que alcancé a leer. Sí. El que propone la teoría esta o la hipótesis de que Facundo Quiroga era descendiente de reyes visigodos es Pedro de Paoli en los años 50. Desde la genealogía y desde las otras biografías que se han publicado de Facundo Quiroga, no se ha podido establecer ese vínculo de la familia Quiroga con algunos de los reyes visigodos. No hay ningún tipo de vinculación en ese tipo. A menos que aparezca algo nuevo que yo todavía no conozco, no hay esa línea. Con respecto al tema de la bandera de Facundo Quiroga, es cierto, religión o muerte, pero vos fíjate que esa bandera se da dentro del marco de lo que son las reformas de Rivadavia, que se estaban dando en Buenos Aires y que era la laicización de los bienes de las órdenes religiosas. Y Quiroga tenía un vínculo muy fuerte con Castrobarro, y Castrobarro era un fiel exponente de la iglesia, primero revolucionaria, no era la que respondía a la monarquía española, y obviamente también estuvo enfrentado a la reforma de Rivadavia en todos los aspectos que tenía que ver con la religión. Sí estaría de acuerdo en las vinculaciones que hay entre los religión y la parte política, porque bueno, también podemos hablar del cura de la Montonera, Aguilar, más adelante con Severo Chumbita y con Felipe Varela y con el Chacho Peñalosa también, y con otros curas que vamos a tener en todos lados, pero también tenemos que tener en cuenta de que había curas del otro lado también, o sea que no era tan unánime eso, pero bueno, quería hacer ese pequeño aporte nomás, y bueno, no es lo que quería decir. Así que te felicito, Matías, sigamos adelante. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Buenísimo el aporte. Sí, es lo que en todos los manuales se dice como la feliz experiencia, ¿no? De Rivadavia, que tiene que ver con todo ese momento de cambios administrativos y de modernización. Sí, es interesante pensar esas vinculaciones y tratar de entenderlo en nuestro contexto, saber que la historia tiene una utilidad y, y que muchas veces ha estado, y se puede visualizar más en esta cuestión positivista, de vinculaciones con el poder, o sea, fundamentando el poder de turno, ¿no? Entonces, también es nuestra tarea, creo que como historiadores, tratar de pensarlo en esos términos y reflexionar. La historiografía lo ha hecho bastante, pero también quizás en La Rioja llevarla adelante sea como nuestra labor. Y también parte del compromiso social, ¿no? Eh, Algo habían colocado en el chat que no alcancé a leer, ya lo leo. Y cualquier cosa, si tienen alguna duda. Creo que la iglesia es como un sostén que buscaron los reyes para revalidar su poder. Esto sirvió para que la esfera eclesiástica plasme el catolicismo. Claro, sí. No, está centrado. Yo en una de las conclusiones del trabajo que también uno tiene como que hacer el ejercicio de no decir cosas demasiado tajantes porque eh, son temas complejos a donde se merece también un tratamiento detallado y seguir con el estudio.
Pero yo creo que en estas esferas de poder se van como solapando algunos intereses. Se necesitan, sin duda se necesitan, ambas esferas, lo político y lo eclesiástico, más en este momento digo del siglo VII, del siglo VI, y que en esa construcción también la Iglesia construye realidad y que en ese sentido los intereses conjuntos llevan adelante estas esferas de influencias y que se ve en el ejercicio del poder y en la sacralización misma. O sea, Clodoveo va a ser muy hábil al verlo en la cuestión franca. Recaredo también, por algo también llega con el poder hasta el 602. Después, al tener también esta situación, no tenemos que perder de vista que estas monarquías selectivas y esta pugna con estas aristocracias que buscaban detentar el poder o amenazaban constantemente, llevan también a tomar decisiones. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, en los chicos que están cursando España, si les sirvió o no les sirvió, algunos que se sumaron. Si no, ya, yo creo que ya estaríamos. Podríamos pensar también y dejar el compromiso para próximas charlas y también decir que estas instancias no se pierdan, o sea, más allá que cuando termine la pandemia, cuando termine todo, me parece que este sistema es bastante cómodo para poder encontrarnos y compartir y seguir manteniendo estos espacios. No sé, Juanjo, si tenés algo para agregar, si no... No, de mi parte, no, muy conforme con la charla, hace mucho que la habíamos visto, o sea, en ciertas partes, con Isidoro de Sevilla, me acuerdo en las jornadas de historia de la antigüedad tardía, ahí estuvimos viendo. No sé, alguno de los chicos ahí que están presentes, si quiere preguntar algo, veo algunas caras que creo que están cursando historia de España ahora. Sí, sí, también la invitación está para que, bueno, todo aquel que se interese por estos temas, yo creo que la carrera tiene algo que la hace muy fuerte, que es la solidaridad, y, y yo creo que ese valor siempre es muy destacable. Siempre hay una mano amiga que nos ayuda para abordar algún tema, para poder acceder a alguna fuente, siempre hay mucha predisposición, producto también de que somos pocos y nos conocemos todos, ¿no? Entonces, eso también está bueno en el sentido de tener ese compañerismo y que el mismo centro también ha gestionado y ha hecho mucho para que esto se mantenga así, lo mismo que la dirección de carrera. En ese sentido, creo que nos deberíamos sentir afortunados. Bueno, si no, ya dejaríamos acá. Yo también quedo predispuesto para cualquier otra charla que vaya surgiendo. Le digo al profe Folledo que me interesó mucho últimamente, producto también de los 200 años, la autonomía de La Rioja, ¿no? Un temazo como para abordar y para hablar, porque hay bastante para discutir y también, obviamente, los 70 años del fallecimiento de Rosarito Vera Peñalosa. También una figura interesante también para abordarla desde la perspectiva de género y realzarla, ¿no? Ponerla en el lugar que merece y que corresponde. Me parece que como riojanos nos deberíamos sentir orgullosos de esa figura y también estaría bueno hacer una bajada a los colegios secundarios, poder llevarla al secundario, porque siempre se habla de Sarmiento como el padre de la educación y una de las figuras probablemente a nivel latinoamericano más importante para la educación, la hemos dejado en el olvido y recién ahora la estamos recuperando. Así que bueno, gente, Juanjo dispone, usted diga, señor. Y bueno, creo que quedamos por concluida la charla y bueno, también invitarlos ahora para el jueves 4 de junio. Tendremos ahí una historiadora de la Universidad de Madrid, ahí el Instituto de Filosofía, de Historia y Filosofía nos aportó el contacto para que podamos tener una charla, una conferencia. Así que bueno, los invitamos a todos, va a ser a las 16 horas porque sabemos cómo es el horario de allá, 5 horas más que nosotros, así que bueno, por eso es un poco más temprano. Nos esperamos a todos, bueno,
Y eso sería nada más, Matías. Te agradecemos infinitamente siempre por la predisposición que tenés con nosotros y bueno, esperamos que acá los compañeros se sigan sumando. Hay mucho caudal de gente en historia que puede dar estas charlas, así como vos, Mati, y tenemos que aprovecharlo. Y siempre pensando que hay que hacer ver la carrera de historia desde la Universidad Nacional de La Rioja y bueno, que sepan que también hacemos de esto. Eso nada más. Totalmente, hay que mantener mantener los espacios que es más que importante. Así que bueno, yo les agradezco a todos y a todas los que están presentes, las que están presentes, y bueno, nos encontramos el jueves, ¿no? Nos Sí, encontramos el jueves el jueves. con aquella historiadora de la Universidad Complutense. Así que bueno, les mando un abrazo y gracias por estar. Buen fin de semana. Nada más. Saludos a todos, que estén bien, buen fin de